Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer poder estar acá difundiendo un poquitito y aportando un granito de arena en poder cuidar la salud oral de los niños, de las niñas y sembrando también, sembrando salud a futuro, que es una de las cosas más importantes que puede aportar en este sentido para la salud de las boquitas el tema de la lactancia materna. Sin duda, hay una mirada también, sin duda, de contingencia, pero también de trascendencia en estas temáticas. Bueno, en términos muy generales, doctor, vamos a ir profundizando en cada uno de los conceptos iniciales, pero en términos muy generales, ¿cuál es la importancia de la lactancia materna en la salud oral de nuestros niños y niñas? Fundamentalmente, los beneficios que aporta la lactancia materna en la salud oral son en tres frentes. Por un lado está el tema de las enfermedades, que el solo hecho de que un bebé reciba lactancia materna se libra o de alguna manera queda con mayor inmunidad frente a ciertas enfermedades como la caries o los hongos que pueden presentarse en la boca. Por otro lado, también hay un aporte dado por el ejercicio que significa la lactancia materna en el desarrollo de todos los huesitos de la cara, producto de la función muscular. Toda la fuerza que el bebé tiene que hacer al estar amamantando, que no es lo mismo que cuando recibe de una mamadera, implica un gran esfuerzo sobre los huesos que ayudan a su desarrollo. Y por último también hay una correlación muy importante con que los niños que reciben una adecuada lactancia materna en calidad y cantidad normalmente presentan menos hábitos nocivos, como por ejemplo la succión digital en exceso, el uso de chupete, el uso de mamadera, y esto trae, lo que conversábamos al principio, a largo plazo grandes beneficios en términos de que va a prevenir malformaciones, va a prevenir la respiración bucal, va a prevenir necesidad futura de tratamientos costosos de ortodoncia porque los dientecitos se entuecan. Entonces, esos son a grandes rasgos los principales beneficios. Casi una cosa anecdótica, aun cuando habla, digamos, de la importancia y, por otro lado, de los beneficios de la leche materna, de la lactancia materna, ¿no? Son tales las propiedades que pudiera eventualmente prevenir la aparición, por ejemplo, de hongos en la boca del bebé, y una vez que tiene ya su dentadura, evitar las caries. ¿A ese nivel de potencia llega en cuanto a sus beneficios la lactancia materna, doctor? Lo que pasa es que la leche materna, a diferencia de la fórmula, de la leche que uno prepara, ¿no es cierto?, existe una serie de elementos de defensa del organismo que vienen dados por la madre, como por ejemplo anticuerpos, y eso obviamente que aporta inmunidad en la cavidad oral. Recordemos que la cavidad oral es un lugar de nuestro organismo que normalmente tiene presentes bacterias que están ahí colonizando y que forman parte de una flora normal. Pero hay ciertos momentos en los que pueden aparecer algunos elementos patógenos como las cándidas, que son honguitos que causan infecciones en la boca, y que la leche materna aporta en prevenirlas. Es más, de hecho, la recomendación cuando se da lactancia materna a las mamitas es que si es leche materna exclusiva, no es tan necesario que le limpien la boquita después al bebé, sobre todo cuando están en los primeros 6 meses haciendo lactancia materna exclusiva, sin ningún otro tipo de aporte de alimento. Ahora, en este sentido, lo conversábamos también con profesionales del mismo CEFAM en las conversaciones anteriores, pero particularmente en salud oral y lactancia materna, ¿cuáles son los principales mitos, de acuerdo a la experiencia profesional suya, doctor, los principales mitos que existen en materia de salud oral y lactancia materna? Yo diría que dos de los más recurrentes y que viene un poquitito asociado también con un arrastre de lo que es el embarazo. Hay un mito asociado al embarazo y la lactancia, que es el que se descalcifican los dientes de la mamá, o esta frase, ¿no es cierto?, tan conocida de que cada hijo cuesta un diente. Y en ese sentido, claro, hay que aclarar que efectivamente la lactancia materna
de ninguna manera puede significar algún deterioro para la salud oral de la mamá. Eso no hay forma fisiológica en que esto puede ocurrir. Los dientecitos de todos los adultos ya están formados y no se van a ver afectados por las distintas funciones fisiológicas que puedan ocurrir, como la lactancia materna, que además recordemos que es algo normal y natural, por lo tanto difícilmente puede ser dañino de alguna manera para la mamá. Y otro de los mitos también es que muchas mamás tienen el concepto de que la lactancia materna debiera uno prolongarla hasta que aparezcan los dientes. Y está esta idea de que ya apareciendo los primeros dientecitos empiezan ya a tratar de generar el destete, lo que no es así. Ya, vamos a conversar también de eso, ¿no? Porque hay algunos problemas que se producen con la aparición de los primeros dientes. Bueno, pero en el sentido de lo que conversábamos, hay mamitas que dicen, mire, sería bueno, o se cree más bien, aumentar, por ejemplo, la ingesta de flúor a través de pastillas o de otros para que los dientes del bebé se desarrollen mejor. ¿Esto es un mito, una creencia popular que tiene algún asidero científico? A ver, muy buena la pregunta. Resulta que, claro, efectivamente el aporte de flúor desde hace muchos años ya está claramente establecido y no hay lugar a dudas de ello, de que es efectivo en la prevención de caries. Pero, sin embargo, una ingesta excesiva de flúor por parte de la madre o como aporte, como suplemento al bebé, puede generar un aporte excesivo más allá de lo necesario, y esto puede derivar incluso en malformaciones en los dientes como la fluorosis, que son manchas que se producen en los dientes por fallas en su formación. Entonces, la verdad es que con los aportes de flúor que recibe uno continuamente, por la pasta de dientes que uno ocupa normalmente, por el agua que está fluorada en el caso de nuestra ciudad, es suficiente. Hay alimentos que también naturalmente contienen ciertas cantidades de flúor y que son un aporte a través de la dieta. Entonces, si bien es cierto que el flúor es necesario que esté presente, ya de manera natural y sin hacer nada en especial, se recibe lo que se necesita. Por lo tanto, hacer suplementos extra puede ser incluso perjudicial o un riesgo en la formación de los dientecitos del bebé. Hablemos del chupete y de la mamadera, doctor. ¿Qué consecuencias podrían tener estos artilugios, voy a decir, en la salud oral de nuestros niños y niñas? ¿Son recomendables efectivamente en algún momento de la existencia de nuestros niños y niñas? A ver, vamos a separar, por un lado, el efecto que pudiera tener la mamadera en dos sentidos. La mamadera puede tener, por un lado, el riesgo de que va a dejar al niño sin este beneficio que conversábamos al principio de el esfuerzo que le significa al bebé. Succionar la leche desde el pecho es un esfuerzo mayor que el que hace con la mamadera. Por mucho que la mamadera sea con un hoyito pequeño y todo, pero igual, no es lo mismo. Y por lo tanto, en el desarrollo de los huesitos del bebé puede por lo menos perderse esta ventaja, aunque no obligatoriamente va a terminar el bebé con una malformación, solo por eso, pero sí es una ventaja que se pierde. Eso por un lado. Por otro lado, también está el hecho de que el uso de la mamadera a largo plazo sí puede ir generando algunas malformaciones, como por ejemplo la mordida abierta, y también pueden generar trastornos en la deglución, en la forma en cómo uno traga. El cómo traga un bebé es distinto a cómo traga un adulto. Ahí hay un cambio en los músculos que participan, y eso es parte de la maduración, que muchas veces esa maduración se ve alterada en estos casos. Eso por un lado. Por otro lado está el hecho de que la mamadera con la leche preparada y es un factor que genera un alto riesgo de que el bebé tenga caries cuando ya tenga dientecitos, cosa que no ocurre en el caso de la lactancia materna. Y por otro lado, el tema de los chupetes, también el tema del chupete puede generar algunas maloclusiones, se llaman, que es cuando la relación de los dientes entre sí y los de arriba con los de abajo se desordena, y puede generar, por ejemplo, que el bebé al morder
los dientecitos de adelante, en vez de quedar cruzados, cerraditos, como es lo normal, quedan abiertos, por ejemplo. Ahora, siempre es bueno asociar en la conversación acerca del chupete también el hecho de la succión digital. Cuando el niño se chupa el dedo, que normalmente también es algo que se asocia en parte a una baja calidad o cantidad en la lactancia materna, normalmente la succión digital puede ser más dañina que el uso de chupete. Cuando uno conversa con las mamás, ¿no es cierto?, uno trata de recomendarle que si ve que el bebé es muy bueno para chuparse el dedito, es mejor tratar de incentivarle que use un chupete a que siga con el dedo, porque el dedo, al tener fuerza propia, porque el bebé con su dedito puede ejercer fuerza, ¿no es cierto?, con su manito sobre su paladar, sobre su dientecito, entonces el daño que puede generar es mayor. Y además, el mal hábito de la succión digital, del chuparse el dedo, es más difícil de erradicar, es más difícil quitarle a un niño su mal hábito de chuparse el dedo que quitarle el mal hábito de chupar un chupete. Los chupetes, por último, pueden perder, pueden tener un accidente misterioso y la mayoría de los niños, si uno les cambia el chupete, ya no les gusta. Entonces, es más fácil eliminar el uso de chupete que eliminar el uso de la succión digital. Y es más dañina también. Y en este caso, ¿ya? ¿Qué características debe tener el chupete? Doctor, y en este caso, ¿qué características debe tener el chupete para que no cause efectivamente un daño mayor? A ver, existe esta diferencia de los chupetes anatómicos, que claro, efectivamente un chupete anatómico quizás puede causar menos daño, pero no hay que engañarse, dañan igual. De todas maneras no es recomendable más que como un pacificador que se ocupa en situaciones muy precisas, que si el bebé está ansioso o algo así, entonces ya un ratito está bien. Lo mismo que la succión del dedo y del chupete tampoco es lo mismo, y ahí yo siempre pongo el ejemplo del agua de los Simpsons, que uno la ve 24/7 con el chupete ahí, ¿no es cierto? No es lo mismo a un bebé que en la noche, cuando se va a quedar dormido, le ponen un chupete que lo tiene ahí 5 minutos hasta que se duerme y se le cae. No es el mismo daño, no es el mismo riesgo de llegar a causar algún trastorno que aquel bebé que está haciendo una succión enérgica durante toda la noche. Pasa un poco por ahí también el tema. Doctor, una de las etapas, no sé si compleja, pero al menos marca de alguna manera también a los bebés y por cierto también a las mamás, tiene que ver con la aparición de las primeras piezas dentarias, con los primeros dientecitos. ¿Qué es recomendable? Porque pican mucho las encías, se meten los niños el dedo a la boca, muchos lloran porque no saben cómo controlar eso. ¿Qué es recomendable en esa etapa de la vida para calmar estos molestos efectos de esta etapa? Una de las cosas que más efectivas son en el alivio de estos malestares que está sufriendo el bebé son estos mordederos, ¿no es cierto? Porque el masajido sobre la encía les genera alivio. Y otra cosa que suele ser de bastante ayuda es la aplicación de frío local. Y para eso existen de estos mismos mordederos, estos mismos juguetitos que el bebé puede morder, que vienen con un gel y que son para meterlos al refrigerador. Entonces después se mantienen helados. Entonces esa aplicación de frío local les genera bastante alivio a los bebés y eso es muy recomendable. Bueno, cuando uno los nota que están incómodos, que a veces se refriegan la manito, ¿no es cierto?, sobre las encías y se nota que es porque están molestando. Y también es muy recomendable cuando las mamás les quieren dar comida, cuando ya tienen más de 6 meses, se están alimentando, están tomando sus sopitas, ¿no es cierto? Entonces muchas veces llega la mamá con la sopa tibia, más encima que el calor de la comida le genera más molestia al bebé y están mañositos, entonces no quieren comer.
Entonces hay una buena solución, obviamente que no es una regla que aplique a todos los bebés, pero a la mayoría de los bebés les ayuda bastante que mientras la mamá está calentando la sopita, le pasen algunos de estos juguetes que generan frío ahí. Entonces, que mientras la mamá calienta, la guaguita esté jugando con el juguetito y así cuando llegue la mamá con la sopa, la guaguita ya va a estar aliviada, va a estar más relajada, va a sentir sus encías más cómodas y va a estar de buen ánimo para comer. ¿Y algo más natural Ya, como ahora, el cochayuyo, por ejemplo, doctor? ¿Algo más natural? sí, ¿Sí? sí, ni un problema. El cochayuyo es una muy buena alternativa. Es tradicional, es inocuo y hace la pega. Así que si no hay una farmacia cerca, si no hay lucas para comprar alguna cosa más sofisticada, por supuesto que sí. Sí, absolutamente. Te lo preguntaba como una autorreferencia, porque yo tengo 3 hijos, los 2 que ya tienen sus dientes, y uno de 13 y el otro de 2, casi 3. Claro, les dimos cochayuyo cuando empezaron a aparecer los dientes, nunca un chopete. Y santo remedio. Sí, fíjese que sí. Pues, ¿sí? Bueno, ahora, esta aparición de las primeras piezas dentarias ya una vez afloradas son un sufrimiento a veces para las mamitas, fundamentalmente por las mordidas que generan los niños. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces, doctor, para evitar o al menos disminuir los riesgos, ¿no?, de mordidas? ¿Hay que destetar, por ejemplo? Sí, no, lo conversábamos también hace un ratito atrás, que es uno de los mitos que se asocia la erupción, la salida de los primeros dientecitos con que ya llegó el momento del destete, y no es así. Ahora sí hay que entender que se puede generar un trastorno y que esta aparición de los dientes, y cuando además el bebé mordisquea el pezón de la mamá, obviamente que suena tentador el evitar eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que un poco lo que conversábamos también, de aplicar el mismo criterio que con el tema de las comidas. Si el bebé está incómodo, porque le están molestando sus encías, y la mamá quiere en ese momento amamantar al bebé, claro, probablemente el bebé va a tratar de saciar su necesidad de mordisquear y de masajear con lo que le están poniendo en la boca, que en este caso va a ser el pecho de la mamá. Entonces quizás sería bueno primero hacerle masaje en las encías, pasarle algo heladito para que se le calmen las encías, y cuando el bebé uno note que ya está relajado, que ya se le pasó esta molestia, se le pasó esa incomodidad, entonces ahí intentar dar el pecho. Ahora, lo otro también es que normalmente los bebés, primero, si está con hambre, se va a alimentar. Y cuando ya sienta su guatita llena, entonces ya va a empezar en la etapa del regaloneo, y resulta que cuando ya hay dientes, el regaloneo a veces ya consiste también en jugar y mordisquear. Entonces ahí lo recomendable es que en el momento en que el chiquitito empiece a morder el pezón, es porque ya además se desprendió de la posición de amamantamiento, y que le quite el pecho. Que le quite el pecho con suavidad, ¿no es cierto?, no de manera abrupta, pero que apenas el bebé empiece a jugar en el fondo, se lo quite, y el bebé ahí va a aprender que chuta, o sea, si hago esto, me lo quitan, y lo va a dejar de hacer, Existen unos aparatitos de silicona, unas pezoneras de silicona, que son como una especie de protección que se puede poner la mamita sobre el pezón para que el bebé muerde eso en el fondo, y es bastante efectivo en evitar el dolor. Pero la experiencia que me han relatado las mamás que lo han usado, y que uno después les pregunta, oiga mamita, ¿cómo le fue con el invento los bebés no les gusta. Entonces, no digo que siempre, pero por lo menos mi experiencia personal, de lo que las mamás me han contado, suele no resultar, no porque no sea efectivo en evitar el dolor y la molestia de la mordida del bebé, sino porque el bebé ya no quiere el pecho. Va por ese lado el tema. No sé si está en su ámbito de desarrollo profesional, doctor, pero nos pregunta Yana Salas, doc, una consulta, porque estamos transmitiendo esto por Facebook Live, doctor, ¿por qué algunos bebés se ponen amarillos? A ver, normalmente la ictericia se llama, cuando los bebés están amarillitos, es al momento de nacer.
es al momento de nacer, y eso es el por qué los bebés se ponen en estas cunitas con tubos fluorescentes, porque la luz fluorescente hace que eso se mejore. Pero eso es algo que normalmente ocurre en los bebés recién nacidos. Me estoy saliendo un poco, como usted decía, sí, del ámbito por eso de le mis pregunto. competencias profesionales, pero hasta donde la información que manejo es esa. Mm. Ahora hay ciertos temas de dieta que también pueden generar cambios en la pigmentación, en la coloración de la piel de los bebés, cuando las mamás incluyen cantidades muy grandes de zapallo o de zanahoria, también pueden haber cambios en el color de la piel del bebé. Oiga, doctor, hay patologías que de pronto van apareciendo en las mamitas producto de distintos factores, ¿no? Por ejemplo, el estrés y la depresión postparto. ¿Estas podrían influir eventualmente en la salud oral de las mamitas? A ver, sí puede haber una influencia, no tanto con un mecanismo biológico, ¿no es cierto? Pero sí el solo hecho del estrés de un bebé, de lo que es la crianza, si es una mamá primeriza, ¿no es cierto?, se va a ver enfrentada a muchas situaciones que al principio no va a tener las herramientas para manejarlas adecuadamente. Hay un sinfín de trastornos hormonales, ¿no es cierto? Entonces todo eso puede generar situaciones en las que se vea un poco descuidado el tema de la higiene oral. Y en ese sentido, y por esa vía, podría sí haber una relación con un aumento en la aparición de enfermedades como caries o gingivitis, ¿no es cierto?, que las encías estén inflamadas, porque si hay una higiene un poquitito más irregular, puede rápidamente aparecer este tipo de fenómenos, ¿ya? Ahora, también durante el embarazo en sí no causa directamente ningún daño en la boca, ni en los dientes, ni en las encías, pero sí se asocia con el embarazo el hecho de que hay náuseas, y que por lo tanto esas náuseas muchas veces tornan muy desagradable el tema de la higiene oral. Entonces el cepillado empieza a ser un poco más irregular porque las mamitas les da náuseas, sobre todo en la mañana. Hay vómitos, ¿no es cierto? Y el contenido del estómago tiene una acidez muy alta, que también puede aumentar el riesgo de que se desarrollen enfermedades como las caries. Y también está el hecho de que durante el embarazo y a veces también en los primeros periodos de lactancia, que las mamás están en la casa, están con su postnatal, hay una mayor accesibilidad a comer a cualquier hora, que es distinto que si uno está en época laboral, ¿no es cierto? Uno, bueno, está durante el día trabajando, haciendo sus actividades, pero si se está en la casa o si se está con antojo, hay una mayor ingesta de alimentos fuera de hora, por un lado, y por otro lado también hay un mayor consumo tanto de alimentos ácidos, que eso yo creo que cualquier mamá va a saltar al tiro a decir, sí, a mí me daba por comer kiwi, por comer mandarina, no sé, y también de dulces. Se ponen buenas para las cosas dulces las mamás. Entonces, claro, todas esas cosas en conjunto sí pueden claramente ser un riesgo para la salud bucal. Finalmente, doctor, para ir cerrando ya la conversación, ¿a qué edades, en qué momento del proceso de desarrollo de nuestros niños y niñas es recomendable llevarlo a su primera consulta con el dentista? A ver, el niño, desde el momento en que tiene dientecitos, a los 6 meses más o menos ya es recomendable, o como mucho al año, ya estar teniendo su primera visita al dentista para hacer un control, para ver que el desarrollo esté normal, para ver que los dientecitos estén saliendo en la época que corresponde, y puede ser a veces incluso necesario antes una visita al dentista, porque los bebés pueden muchas veces recién nacidos presentar algunas alteraciones en las encías. Pueden haber perlitas, a veces se presentan dientes que pueden ser verdaderos o dientes falsos que están presentes al momento del nacimiento, y eso normalmente los neonatólogos se preocupan también de verlo en el momento del parto,
pero a veces aparecen en el periodo del puerperio, cuando están recién nacidos los bebés, y eso es bueno controlarlo. Así es que no hay una edad específica y que antes de eso no. En cualquier momento, a cualquier edad del bebé, incluso desde recién nacido, puede requerir una visita al dentista para ver algún tema puntual, y los controles como tales sería bueno iniciarlos ya desde los 6 meses en adelante, o como le decía, como mucho el año. Fantástico. El doctor Juan Andrés Elgueta, odontólogo del CESFAM Pulmagua de Padre Las Casas, conversando hoy con nosotros en este ciclo de conversaciones sobre lactancia materna, sobre precisamente este tema y la salud oral. Doctor, le agradezco muchísimo la conversación. Que tenga buena tarde. Igualmente, muchas gracias a ustedes también por el espacio.